Bueno, he conseguido que me impriman el tema. Bien, vamos a empezar la última parte del tema, que por lo que he visto, aunque no os acordéis, muchos de vosotros lo habéis visto, el teorema de Bayes y el teorema de las probabilidades totales. Como ya lo habéis visto, no me voy a perder con la teoría, voy a pasar directamente a la práctica. Entonces, son ejercicios de teorema de Bayes, el 40, el 41 y el 42. ¿Cómo distingo un problema de Bayes de uno que no es de Bayes? Pues, como decía mi profesor de la facultad, cuando Bayes venga a darte un guantazo. O sea, el teorema de Bayes siempre vamos a trabajar con probabilidades a posteriori. Algo ha ocurrido, ¿cuál es la probabilidad de que al principio fuera de otra manera? Bien, vamos a empezar el problema 40 y lo vamos viendo. En un avión de línea regular existe clase turista y clase preferente. La clase turista ocupa las 2/3 partes del pasaje y la clase preferente el resto. Se sabe que todos los pasajeros que viajan en clase preferente saben hablar inglés y que el 40% de los pasajeros que viajan en clase turista no sabe hablar inglés. Se elige un pasajero del avión al azar. Calcule la probabilidad de que el pasajero elegido sepa hablar inglés. Si se observa que el pasajero elegido sabe hablar inglés, ¿cuál es la probabilidad de que viaje en clase turista? ¿Veis? Esto es lo que os digo que es una probabilidad posteriori. Se observa que el pasajero elegido sabe hablar inglés, o sea, ya ha ocurrido, ya tenemos un individuo que sabe hablar inglés. ¿Cuál es la probabilidad de que viajara en clase turista? Bien, vamos a empezar a hacer el problema. Lo primero que nos planteamos con un problema cuando se mezclan, ocurre una cosa y luego otra, o se mezclan dos sucesos, es ver si es un problema de diagrama de árbol o empezamos el problema haciendo la tabla de contingencia. Bien, ¿cuándo hacemos una cosa u otra? Siempre y cuando tengamos probabilidades condicionadas, empezamos con el teorema de árbol, ¿vale? Entonces, tenemos línea regular, línea turista y clase turista, y la clase turista ocupa tanto y tanto. Bien, esto es el principio del problema, eso no nos interesa de momento. Se sabe que todos los pasajeros que viajan en clase preferente saben hablar inglés. Esta es una probabilidad condicionada. O sea, sabemos que si viajas en clase preferente, sabes hablar inglés. ¿Veis? Es condicionada, no es que viajen en preferente y hablen inglés. No están ocurriendo las dos cosas simultáneamente. Estamos eligiendo de todos los pasajeros del avión, cogemos el grupo de los que van en preferente y les preguntamos si saben hablar inglés. Es decir, estamos con una probabilidad condicionada. Entonces vamos a empezar el problema con un diagrama de árbol. ¿Vale? Bien. Entonces, tenemos en principio, en un avión de línea regular existe gente que va en turista y gente que va en preferente. ¿Vale? Bien. Ahora, la clase turista ocupa 2/3 partes del pasaje, ¿sí? Es decir, 2/3 es la probabilidad de ir en turista y la probabilidad de ir en preferente es 1/3. Se sabe que todos los que van en preferente saben hablar inglés. Entonces, de los que van en preferente, los hay que hablan inglés, que no hablan inglés, que hablan inglés, que no hablan inglés. Bueno, este problema es un pelín clasista. Entonces supone que todos los que tienen más dinero como país en preferente hablan inglés y que los que no tienen tanto dinero, pues hablan inglés o no, a mí me parece clasista. Pero en fin, vamos a seguir con el problema. Todos los que van en preferente hablan inglés. O sea, la probabilidad de ir en preferente y hablar inglés es 1 y de no hablarlo sería 0. Mientras que los que van en turista no hablan inglés el 40%, o sea, 0,40. Por lo tanto, hablarán inglés 0,60.
os repito que completar las ramas es fácil porque todas las ramas que salen del mismo punto en total suman 1, ¿vale? Bien, vamos a escribir esto en forma de suceso. Para resolver el problema no hace falta, pero como todo, si lo sabe escribir mejor. Entonces, vamos a ver qué información nos ha dado el problema. El problema nos han dicho que la probabilidad de ir en turista es de 2/3, que la probabilidad de ir en preferente es de 1/3. También sé que, y esto es lo importante, que sabiendo que va en preferente hablan inglés, todos hablan inglés, es decir, el 100%, el suceso seguro es 1. Y, por supuesto, ya esta me sale, porque la suma de los dos es 1, esto pues va a ser 0. Y ahora, esta rama de aquí, ¿qué significa esta rama de aquí? Bien, la información que nos da el problema es que el 40% de los pasajeros que viajan en turistas no hablan inglés. O sea, sabemos que viajan en turistas. La probabilidad de no hablar inglés es de 0,40. Y ahora ya esta me sale sola. Probabilidad de, sabiendo que va en turista, habla inglés, es de 0,60. Esta es la traducción en suceso del intervalo. Bien, y ahora nos piden cuál es la probabilidad de hablar inglés. Bien, aquí voy a aplicar el teorema de las probabilidades totales. El teorema de las probabilidades es que tengo un suceso dividido en sucesos incompatibles, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué significa eso? Que de los que hablan, que hablar inglés puede hablar inglés yendo en turista o yendo en preferente. Y no se puede ir, nadie compra un billete de los dos, o vas en turista o vas en preferente. O sea, son sucesos incompatibles. Entonces, la probabilidad de hablar inglés y ir en turista, o bien hablar inglés y ir en preferente. Tenemos el suceso hablar inglés, queda dividido en, bueno, puedes hablar inglés, no sé qué, no sé cuánto, pero los que hablan inglés hay dos tipos de personas, los que van en preferente o los que van en turista. Y ir en preferente y en turista son sucesos incompatibles. Y como son incompatibles, la probabilidad de la unión por el tercer axioma de Kolmogorov es la suma de las probabilidades de inglés y preferente. Repito, esto es puramente teórico. Quien se líe con esto, lo vamos a hacer con las ramas del árbol y ya está, ¿vale? Pero vamos a aprender a hacerlo con suceso. Mi consejo es que intentéis aprender a hacerlo con suceso, que tratéis de hacer siempre los problemas con suceso. Y luego al final, si no estáis seguros y en selectividad no queréis hacerlo, hacedlo simplemente con las ramas. Pero probad a hacerlo con suceso, ¿vale? Bien. Y ahora me voy a la definición de probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección es la probabilidad de que hable inglés condicionada a turista por la probabilidad de turista. Más la probabilidad de... Esto es este. Y ahora esto será igual, pero con preferente. De inglés yendo en preferente por la probabilidad de preferente. ¿Vale? Entonces, de inglés... Esto era, sabiendo que va en turista, habla inglés. De los que van en turista hablan inglés, el 0,6. 0,6 por la probabilidad de turista, 2/3, más sabiendo que va en preferente, habla inglés, esto era el suceso seguro, por la probabilidad de preferente, que es 1/3. ¿Vale? Hacemos esta suma
Y a mí me da que esto es 0,7333. Bien, ¿que esto es un lío? Ningún problema. Nos venimos aquí. Hemos construido el diagrama de árbol. El diagrama de árbol sí hay que saber hacerlo. Y entonces cogemos la rama donde la gente habla inglés. Entonces será esta rama 0,6 por 2/3 y esta rama 1 por 1/3. ¿Vale? Entonces, si esto resulta muy complicado, haced simplemente lo de las ramas. Supongo que nos van a poner un 10 redondo en selectividad, pero probablemente os pongan un 8,5. ¿Vale? No es... Lo importante es saber localizar las ramas. Bien, y ahora vamos a la segunda parte del problema. La segunda parte del problema es... Este es el apartado A y estamos haciendo el problema 40. Vamos a la segunda parte del problema. La segunda parte del problema dice: si se observa que el pasajero elegido habla inglés, sabemos que el pasajero elegido habla inglés. Ya hemos elegido un pasajero en una probabilidad a posteriori. ¿Cuál es la probabilidad de que viajara en turista? ¿Vale? Sabemos que habla inglés. ¿Cuál es la probabilidad que viajara en turista? Bien, esto es claramente un teorema de Bayes, porque es una probabilidad a posteriori. Vamos a lo mismo. Yo empiezo con las definiciones. Yo empiezo con las definiciones. La probabilidad de ir en turista y hablar inglés, la probabilidad de ir en turista y hablar inglés. Estoy con la definición de probabilidad condicionada, partido por la probabilidad de inglés. Bien, la probabilidad de ir en turista y hablar inglés es esta rama de aquí, ¿verdad? Es esta rama de aquí. Quizás no lo haya dicho, pero cada una de las ramas son la probabilidad de la intersección. Esto es turista y inglés. Estos son turistas y no hablan inglés. La rama esta es preferente y hablan inglés. Y estas ramas son los que van en preferente y no hablan inglés. Entonces, turista y hablar inglés es esta rama de aquí. Vamos a escribirlo en forma de suceso. Turista y hablar inglés, yo este suceso no lo tenía, ¿ves? Tenía el contrario. Sabía de los que viajaban en turista, los que hablaban inglés, pero ahora me piden lo contrario. Sé que hablan inglés. ¿Cuál es la probabilidad que vayan en turista? Aquí tenía lo contrario, es decir, bueno, lo contrario, no es lo contrario. Yo aquí tenía los que viajaban en turista, sabía que viajaban en turista, cuántos hablaban inglés. Y ahora me piden la condición al revés. Entonces, bien, esto aplico la definición de probabilidad, de la intersección de la probabilidad, pero con los sucesos que yo conozco, es decir, con estos de aquí. Como yo sé que esto es la probabilidad de inglés, sabiendo que va en turista, por la probabilidad de turista. Y en el denominador es lo que yo he calculado antes, es decir, esto. Voy a escribirlo, no hace falta, pero... probabilidad de ir en inglés, hablar inglés yendo en preferente por la probabilidad de ir en preferente. Bien, siempre que tengamos que hacer un diagrama de un problema con el teorema de Bayes, siempre que tengamos es por la probabilidad posterior, siempre en el denominador hay una suma y en el numerador uno de los sumandos. Siempre. Entonces, es muy fácil, ¿no? Si no nos gustan los sucesos, si vamos a las ramas, pues en el denominador aparecen todas las ramas en las que la gente habla inglés y en el numerador solo las ramas donde van en clase turista, ¿vale?
Entonces, arriba sería, esta rama, en el denominador sería lo que hemos hecho antes, que como ya lo tenemos hecho, podemos poner la solución. Y en el numerador tendríamos que poner la rama donde aparecen los que hablan inglés y van en clase turista, es decir, esta rama de aquí, que será 0,6 por 2/3. A mí esto me da 0,5454. Como veis, lo del teorema de Bayes es simplemente porque es una probabilidad posterior y entonces está bien decir que es un problema de teorema de Bayes.